Saludos amigos, bueno, ya habrán visto el vídeo que hace poco hemos subido en el que hablamos de la cuestión estratégica. Vemos más en detalle la estrategia de Bersinski, que es paradigmática, representativa de la estrategia occidental acerca de la gestión del ser humano, porque es así como se plantea. Hacíamos referencia a esa serie, pero en realidad es solo un ejemplo. Ese Years and Years, esa miniserie británica de 2019, la verdad es que perfilaban muy bien lo que estaba por venir porque conocen, es decir, los que llevaron a cabo esa serie, conocen muy bien qué es lo que cabe esperar de una humanidad muy determinada, muy bien definida, muy bien perfilada. Una humanidad que, como decíamos en ese vídeo, renuncia antes que nada a la responsabilidad. Entonces, Marta nos ha preparado una información muy interesante acerca de eso que ya hemos comentado en el canal, acerca de esa falta de un análisis adecuado en torno a las élites occidentales, a esos estrategas, las cuales son calificadas, por ejemplo, por Martianov, lo hemos dicho en varias ocasiones, como tontos, como gente sin formación, gente sin capacidad, que hace las cosas parece que de manera arbitraria, absurda. No es así en absoluto. Así que, Marta, preséntanos la información que has preparado. Sí, lo que vamos a hablar ahora es un poco redundante, si ustedes acaban de ver el vídeo que estamos subiendo, pero conviene un poco poner la atención en el hecho de que las estrategias que se están llevando a cabo en Occidente efectivamente responden a una especie de espíritu, un espíritu en forma de entender la vida. Se entiende la vida como algo que viene de la casualidad y con lo cual dentro de la casualidad no existe responsabilidad ninguna. Entonces, pues así lo decíamos en la descripción, las estrategias de Bersinski o cualquiera de los estrategas occidentales vienen a, vienen a hablarnos de un mundo, hay que preparar un mundo para una gente que no quiere tomar responsabilidad, para una gente que quiere efectivamente ser como objeto, ser tratado como un objeto. Y a ese mundo es al que está conduciendo toda esta estrategia, todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Y entonces ocurre de manera natural, ¿verdad? Ese futuro tecnotrónico, como lo llamaba el propio Bersinski, ese futuro distópico de tantas y tantas películas, tantas y tantas series que resultan ser proféticas, claro, obviamente, porque si lo que se hace es básicamente cultivar, ¿no? Digamos, trabajar sobre una base predeterminada, pues bueno, los resultados obviamente van a ser predecibles. Efectivamente, no hay mucha cosa más que esperar, más que continúe este proceso que ya se ha iniciado, que ya muchos pueden observar, se ha iniciado y va a llegar, pues eso, como decimos aquí siempre, hasta las últimas consecuencias. Y por eso ponemos tanto énfasis en el hecho de tomar responsabilidad, que es precisamente lo último que cualquiera de estos se puede esperar de la propia gente. Pues así vamos a empezar entonces con una pequeña introducción. Vamos poniendo. Podíamos leer hace unos días, en el análisis de Martianov, cómo nuestro amigo echaba en falta un poco de cordura y objetividad en los estrategas occidentales, cuyas decisiones no parecen responder a los criterios lógicos que se derivan de atenerse a la realidad de la situación, como quien dice, de hacer un verdadero inventario de las capacidades con que todos los actuantes del tablero de ajedrez del mundo puedan realizar o bloquear jugadas. De hecho, muchas de las decisiones con las que se está afrontando el conflicto son ya percibidas como abocadas a la catástrofe, ineficaces desde el principio. Nada de lo que se está decidiendo puede garantizar la victoria. Y es que si el propósito era una victoria de la OTAN contra Rusia, la estrategia occidental ciertamente parece ideada por tontos, como decía Martianov. Bueno, pues si son tontos todo aclarado, asunto comprensible, todo tiene su explicación. El futuro se nos presenta desolador, pero es lógico. Los políticos y los estrategas que dirigen sus políticas son tontos. Pues bien, ¿y si no lo son? ¿Qué implicaría? ¿Pretenden un autosabotaje sin más? ¿O es que el propósito de todo esto era diferente que el de la victoria de la OTAN sobre Rusia y sus aliados? A estas alturas, ya muchos se cuestionan por la verdadera intención de la estrategia occidental que va dibujando aceleradamente un panorama oneroso en toda geografía. Y los límites que hasta ahora habían supuesto un orden que confería cierta estabilidad se diluyen. Estos límites no son solo las fronteras entre los estados, que ya son abiertamente amenazadas,
sino que también son fronteras entre jurisdicciones. Son los límites del derecho internacional. Toda una forma de concebir el mundo se resquebraja y aquello que parecía sólido como la piedra se está desmenuzando como arenas. Pues ahora escuchen bien. Existe otra implicación del hecho de que los estrategas occidentales no sean los tontos que muchos buenos análisis señalan como causa necesaria. ¿Y si existen otro tipo de criterios o consideraciones que los puramente materiales u objetivos? ¿No sería, por tanto, esta una guerra lógica y convencional, en que una nación se impone ante otra por la fuerza o la fagocita mediante sus debilidades internas? Fíjense que, como antes decíamos, los límites se diluyen, y entre ellos los de las naciones, o no se han comenzado a redibujar los mapas del mundo. Parece no ser el momento adecuado de comprar un globo terráqueo, se nos podría quedar desactualizado. Los bandos en pugna no parecen ser las naciones o las potencias, según se mire. Si efectivamente se trata de proyectos de carácter mesiánico, como el sionismo anglosajón del que tanto se habla, entonces ese supuesto tablero de ajedrez en que el propósito occidental persigue una victoria de la OTAN contra Rusia no tendría más coherencia que el de servir eventualmente al propósito mesiánico del proyecto, y no es ya una finalidad en sí misma, ni es tampoco una condición sine qua non. Las únicas fronteras que parecen fijarse en el nuevo orden de cosas que ya ha asomado la cabeza son primeramente de carácter intelectivo y toman forma en el campo de la psique, la cual no es racional ni sistemática y se escapa por ello a los actuales análisis. Y finalmente se reproduce en la formalidad de la evidencia empírica por la consumación de los hechos, que de posibles pasan a ser concretos. Esto viene siendo una introducción de lo que pretendemos decir. En los análisis que normalmente podemos leer, se toman solamente los datos, digamos, los datos que pueden ser racionales, que pueden ser mensurables, pero no se tienen en consideración otros factores que entran en juego dentro de esta guerra. Y hacemos alusión a factores simbólicos, de carácter simbólico. ¿Y qué implicación tiene lo simbólico? Cuando se están barajando esa clase de nociones, nos están hablando del concepto de la psique, con lo cual, si es una guerra que utiliza la psique como campo de batalla, no podemos estar hablando de que es una nación contra otra nación, un hegemón contra otro hegemón. Estamos hablando de que es una guerra contra el ser humano. En ese sentido, hemos hecho un pequeño esquema. Lo tenemos aquí escrito, no se lee muy bien. Bueno, ahí dicen guerra convencional. A ver, nos apartamos un poco. Ahora sí que se ve. La guerra Bueno, convencional. pues sí, está muy bien. Es la verdad, una aproximación sintética muy buena y poner el foco en la cuestión psíquica es sin duda revelador, porque de otro modo no se entiende absolutamente nada. Por ejemplo, esta cuestión de la anexión de Groenlandia, que está resultando tan pintoresca y tan graciosa, en realidad es una auténtica barbaridad en la mentalidad de hace poco tiempo. Sin embargo, ahora se produce este cambio, es como un sueño, ¿no? De repente se produce un cambio radical y aquí es como que no pasa nada, seguimos soñando y todo está bien. Esto echa por tierra toda la fantasía, más bien, de la estructura del mundo, la estructura que tenía el mundo, una estructura que era tan sólida, que implicaba ya por fin como una especie de paz, que nos garantizaba ya por fin la paz, ya no iba a haber este tipo de guerras, de anexión, digamos, otra vez como una especie de nuevo colonialismo. Eso ya había pasado, era cosa del pasado, podíamos estar tranquilos, era un nuevo mundo. Cosa del pasado y del entretenimiento, la industria del entretenimiento. Así es decir, es algo que solo iba a ocurrir en las películas, en las series de televisión, pero no en el mundo real. Había llegado el fin de la historia y ese fin de la historia nos lo garantizaba precisamente países como el que ahora quieren redibujar los mapas. Claro, y esto es como que confirmaba digamos, lo que muchos estaban deseando, ¿no? Que lo único que existe es la materia, ¿verdad? Con lo cual, lo único que tenemos que preocuparnos es de las cuestiones materiales, el consumismo, el estado de bienestar, ¿no? Y cómo todo se organizó en torno a eso, la economía de servicios y un mundo muy económico, donde lo importante era la explotación más racional de los recursos para producir de la manera más eficiente los productos
Y bueno, todo ello redundaría al final en una suerte de felicidad un poco extraña, basada esencialmente en el entretenimiento. Precisamente un entretenimiento por lo demás macabro, ¿no? Porque era un entretenimiento y sigue siendo que está basado precisamente en los aspectos más bajos y siniestros de la psique humana. Sí, todo era muy coherente hasta llegar a ese punto. Pero sí, así funcionaba el mundo en el que hemos vivido. Y digamos que la guerra convencional a la que estamos habituados a ver en los análisis vendría siendo como ese último anclaje a la realidad, ese último anclaje que nos vinculaba a la lógica de las cosas. Y ver cómo esta lógica es contravenida es lo que hace pensar a estos analistas que los estrategas son tontos, que no se están ateniendo a la realidad de las cosas. A mí me viene a la cabeza pues lo que decía Orwell en 1984, ¿no? Cómo se trataba la guerra, el asunto de la guerra, el asunto bélico, parecía que era el único elemento que mantenía un poco de coherencia en aquella nueva mentalidad, en una mentalidad de un ser humano que estaba totalmente alienado, pero que en lo referente al aspecto bélico ahí sí que tenía que centrarse en lo que era lo puramente real. Sí. Digamos que esa guerra convencional que atiende a los aspectos lógicos empieza a quedar como un poco en entredicho, parece que no tiene mucha coherencia, mucho sentido dentro de, bueno, sí, de hecho, en el panorama que se está planteando. De hecho, Rusia se está imponiendo en la guerra convencional debido a que, bueno, la realidad es la realidad. Pero lo cierto es que cuando empezó la operación militar especial, y aún hace relativamente poco, uno era tildado como mínimo de loco si se planteaba siquiera la posibilidad de que Rusia pudiese imponerse en esta guerra. Es decir, es como que la guerra convencional era cosa del pasado y eso no iba a ocurrir. Efectivamente, la grandeza de la OTAN, la grandeza de Estados Unidos, no era puesta en duda por absolutamente nada, ni siquiera por datos que pudieran ser, pues, como quien dice, empíricos. No podía ser. Era algo que estaba ya dentro de la psique. Y entonces, con eso, enganchamos en el siguiente eslabón. Para abajo. Aquí tenemos la guerra en lo simbólico, que viene siendo la psique. Esta guerra se está llevando a cabo, ya se llevaba a cabo. Anteriormente nos viene a todos a la cabeza la Guerra Fría, con esa carrera espacial. ¿Qué era eso? Era guerra en lo simbólico. ¿Y por qué era tan importante? No parece lógico. No parece lógico que tomar la Luna, tomar Marte, tenga algo que ver en imponer el criterio en el mundo. ¿Por eso más que es tan importante? Pues tal vez, nueva estratega occidental, es lo más. Entonces, la carrera espacial, la guerra en lo simbólico, tiene su importancia, sí, pero tiene su importancia porque toma la psique de la gente. Es lo que decide quién va a marcar el criterio que es antes de que luego ocurran las cosas, de hecho, el que da ese poder, el que la gente pensaba que estaba garantizado en Occidente, pensaba que venía ya esa garantía de por sí, y ese de por sí venía por una guerra en lo simbólico. Sí, y está vinculado también con la cuestión de la proyección de poder, que es lo que le está fallando a Estados Unidos. Es decir, como se suponía que la guerra convencional ya era cosa del pasado, pues se iba a imponer Estados Unidos por la propia proyección de poder. Es decir, la grandeza de Estados Unidos es tan enorme, tan colosal, que obviamente los rusos no podían menos que rendirse, ¿no? Efectivamente, en esa proyección de poder, digamos que viene a converger con aquellas cuestiones que ya se trataban en el siglo XIX, aquellas cuestiones ocultas, aquello de lo oculto, el ocultismo está muy vinculado también a la carrera espacial. De hecho, ya se sabe abiertamente en Internet como el propio fundador de la NASA, Jack Parsons, estaba vinculado con Aleister Crowley. ¿De qué manera? ¿Qué vinculaciones tan extrañas? Sí, bueno, de hecho era un entendido, bueno, entendido entre comillas, obviamente, de las cuestiones esotéricas, más bien entendido de las cuestiones pseudoesotéricas y cómo esa relación entre los aspectos más misteriosos y asombrosos de esa ciencia que se va a conocer en el futuro, y en ese sentido Elon Musk es un representante estupendo, ¿no? Le daría continuidad a Jack Parsons, la verdad. Le está dando continuidad, sí, señor. Y por otro lado, pues bueno, también ese punto de
todas aquellas tendencias esotéricas que venían ya desde el siglo XVIII y que pretendían reinterpretar, como decíamos en el vídeo anterior, reinterpretar la trascendencia humana. Es decir, ya no es el ser humano que por dentro, a través de su propio corazón, de su propia esencia, conecta con la esencia del universo, no, sino que es un colectivo, es una cosa externa al ser humano, los extraterrestres, ¿verdad? Una cosa externa al ser humano que es la que va a, de hecho, darle al ser humano trascendencia por fuera. Efectivamente, ahí fíjate que es como un poco como la cuestión de la analogía inversa, pues si en toda tradición el ser humano se trascendía lo que era su propia individualidad precisamente por identificarse con su aspecto universal, digamos que en este mundo se entiende todo al revés, y uno renega de su individualidad, pero precisamente por la identificación con lo colectivo. Y para ser honestos al verdadero intelecto tenemos que admitir que lo colectivo es posterior a lo individual, porque lo colectivo es un producto de una adhesión de individualidades, con lo cual esa trascendencia es una trascendencia hacia abajo. Y hablar precisamente de la trascendencia es lo que nos va a llevar al siguiente punto del esquema. Vamos a ver. ¿Qué? La guerra al intelecto. Esto es lo que normalmente se escapa en todos los análisis, pues la guerra no simbólica a veces es comentada de forma parcial o, bueno, un poco... Sí, dentro del mundo conspiranoico, ¿no? Que sí, le llaman. pero la guerra al intelecto es algo que no se comenta y es la que está por encima. Hace poco habías hablado de un par de filósofos, no me acuerdo ahora el nombre. Sí, Caraco. Sí. Y bueno, la verdad, mencionamos hace unos vídeos a Albert Caraco y ese pesimismo existencial, pero también estaría bien mencionar a Marcel Cioran, de origen rumano, pero que bueno, vivió en París, curiosamente, en Francia, y allí es donde elaboró su obra, una obra profundamente pesimista y que redunda en lo mismo, redunda en eso que hablábamos de Brzezinski, ¿no? Al principio, es decir, un ser humano que ya se considera a sí mismo un insecto, ¿no? Tal y como había sugerido, y más que sugerido Kafka, ¿no? En su famosa obra La Metamorfosis, era la metamorfosis del ser humano, ciertamente. Un ser humano moderno, urbanita, artificial, y digamos que ese ser humano obviamente es pesimista con respecto a él mismo, en la medida en la que tenga cualquier mínimo de aspiración trascendente, cualquier mínimo de aspiración de algo más que la vida de un insecto o de un autómata. Y es sobre esta base sobre la que elaboran las estrategias un Brzezinski, un Kissinger o, bueno, cualquiera de esos diferentes estrategas que son los últimos, de hecho, estrategas de Occidente, porque se supone que más allá no hay nada. Es decir, esa tesis tecnotrónica, como lo llamaba Brzezinski, es básicamente la culminación de lo que nos está hablando ahora Musk, cuando dice que la inteligencia artificial ya va a aprender de la inteligencia artificial, con lo cual el ser humano ya es prescindible, ya es basura, inútil. Es decir, ya es el propio automatismo en sí mismo el que trasciende absolutamente todo, entonces ya ni sentido tiene siquiera el ser humano. Efectivamente, es lo que le pasa al ser humano cuando se deja llevar por la noción de la casualidad, porque dentro de la casualidad su voluntad no cuenta para nada. Un ser humano que piensa que no puede hacer absolutamente nada se ve como a la deriva en ese mar del destino. Y pues en ese sentido sí, claro, es un insecto. Pues no puede decidir ni sobre sí mismo ni sobre nada. Sencillamente se ve abocado al fatum. Y digamos que toda esa filosofía es como una forma de expresión, una forma de representar, una noción con la que se nos formó a todos la mente, una noción que a todos se nos inculcó, que es esa, efectivamente esa, en la que nosotros no pintamos nada. Así es, contaminamos. Sí, nosotros somos, digamos, sencillamente pues una casualidad. Estamos aquí por pura cuestión fortuita, nada más. Un eslabón más en la cadena evolutiva. Digamos es decir, que... lo importante es el proceso y no hay ninguna trascendencia en nada que no sea el propio proceso en sí mismo.
Así es. La vida entonces se concibe como la nada, no tiene un principio sagrado, no tiene un principio, de hecho, un principio definido. Digamos que si todo es casual, nosotros también somos casuales, tampoco somos algo definido. Con lo cual solo nos queda deprimirnos. Sí, y digamos que las filosofías vienen a converger al final todas en el nihilismo, lo cual no se puede decir en sí mismo que sea una filosofía, más bien viene a ser como una especie de forma sentimental que se le da a esa nada, a ese vacío. Entonces, digamos que esa guerra al intelecto habla de una cuestión de espíritus. Está el espíritu de verdad, en el que requiere de una honestidad muy fuerte, una honestidad intelectual, en la que sí nos tenemos que atener a de dónde viene la existencia, si existe esta verdaderamente, y entonces qué es lo que eso implica. O podemos sencillamente decir que todo es casual, que viene todo de la nada, con lo cual somos nada. Este espíritu es sobre el cual se hacen todas las estrategias y es del que nadie habla. Digamos que es lo que falta, sobre todo aquí en Occidente. Sí. Falta esta base intelectual sobre la que poder fundar algo real, sobre la que poder hacer una estrategia de vida, no una de muerte. Porque si partimos de la base de que todo es nada y todo es casualidad, finalmente hagamos la estrategia que hagamos, sabemos dónde vamos a terminar. Y esta triple guerra, ¿no? Esta triple guerra, digamos que tiene como objetivo la fundación de una civilización al revés, es decir, digamos, buscarle lógica al caos, por así decir. Y esa es la lógica que vio, ¿no? Fue visionario en ese sentido el señor Bersinski, y digamos que ahí es lo que vio ahí algo grandioso, algo sublime. Y está claro que, sí, la verdad es que viene muy al caso mencionar a Elon Musk, porque digamos que es como, digamos que le da el toque esotérico a la cuestión. Y en ese sentido configura la élite más propia de una mala novela de ciencia ficción, ¿no? Pero que es la consecuencia lógica de todo el proceso. ¿Vale? Sí, se ha vuelto todo muy caricaturesco. Muy bien, pues muchas gracias, Marta, muy interesante. Queremos más de esto. Son presentaciones que, digamos, que arrojan luz desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Así que, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Como ven, aquí nos estamos esforzando en mejorar, digamos, esa función que cumplimos, que lo estamos diciendo siempre, es llegar a la constitución de una auténtica civilización, para no solo tener que criticar estas cosas, tener que analizarlas, sino, digamos, que plantear una esperanza, ¿no? Algo que de hecho nos haga reírnos de toda esta locura y no pues hundirnos en esa depresión que parece que es lo que buscan de nosotros, ¿no? Ponerle sentido del humor para poder flotar sobre ese mar. Así es. Bueno, pues nada, muchas gracias y ya saben, nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande para todos.